Bienvenidos a un nuevo tutorial con la herramienta Solver de Excel. En este caso vamos a resolver un problema de programación lineal que básicamente es un problema de optimización. Vamos a empezar con el contexto o problema. Dice, una empresa de confección llamada Ropa Fina S.A. fabrica dos productos, en este caso son camisas y guayaberas. La empresa desea maximizar, aquí ya nos están diciendo qué vamos a hacer, que es maximizar sus ganancias. La ganancia unitaria de cada camisa es de 300 pesos y la de cada guayabera es de 400 pesos. Pero existen las siguientes restricciones. La planta 1 dice que solamente corta las telas y tiene una disponibilidad de 75 horas semana. El corte de una camisa lleva 5 horas y el corte de una guayabera lleva 3 horas. En el caso de la planta 2, esta solo confecciona y da acabados y tiene una disponibilidad de 90 horas semana. Dice que confecciona una camisa en 6 horas y confecciona una guayabera en 4 horas. Y por último tenemos la planta 3, que se encarga únicamente del planchado, cuya disponibilidad son de 50 horas semana. El planchado de una camisa tiene 2 horas y el planchado de una guayabera son 3 horas. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Lo que nos piden es calcular cuántas camisas y guayaberas producirán la mayor ganancia semanal. Entonces, aquí es donde tenemos que determinar si es un problema de maximización o minimización. Como ya habíamos comentado, es un problema de maximizar ganancias. ¿Y qué es lo que se minimiza? En este caso, el problema tendría que ser relacionado a costos, porque es lo que se minimizan, costos. Los costos se minimizan. El siguiente paso es construir una tabla como la que vamos a ver aquí en pantalla. Si observamos en este paso, que es la construcción de la tabla de variables, recursos y restricciones, pues tenemos aquí en esta columna las plantas, que en este caso es la planta 1, la planta 2 y la planta 3. Y en esta columna tenemos el tiempo disponible por semana. Nos dicen, por ejemplo, que en la planta 1 hay una disponibilidad de 75 horas. Aquí tenemos 75 horas. En la planta 2 son 90 horas. Y en la planta 3 tenemos una disponibilidad de 50 horas. Por otra parte, tenemos que capturar en estas dos columnas lo que son las variables. En este caso tenemos un problema de dos variables. Tenemos que calcular cuántas camisas y cuántas guayaberas se deben de producir. Aquí tenemos que poner el tiempo de producción por unidad. Si observamos en el contexto o problema, nos dice que en la planta 1 se necesitan 5 horas para las camisas y 3 horas para las guayaberas. En la planta 2 se necesitan 6 horas para confeccionar una camisa y de 4 horas para confeccionar una guayabera. Y en la planta 3 se requieren de 2 horas para planchar lo que sería una camisa y de 3 horas para planchar una guayabera. En este renglón se tiene que capturar la ganancia unitaria de cada uno de los productos. Aquí en el problema nos dicen desde el principio que se quiere obtener una ganancia unitaria de 300 pesos por cada camisa y de 400 pesos por cada guayabera. De esta forma es como vamos a crear nuestra tabla de variables, recursos y restricciones. El siguiente paso es modelar el problema. Tenemos que calcular la función objetivo o Zmax, siempre se representa por una Z y se le pone max si se va a maximizar o min si se va a minimizar en este caso. ¿Cómo construimos esta ecuación? Pues muy fácil, a partir de la tabla que tenemos en la parte de arriba. Para construir la función objetivo, escribimos Zmax y ponemos igual, ponemos 300 que multiplica C. ¿Por qué C? Porque en este caso para las camisas voy a utilizar la C y para las guayaberas voy a utilizar la G. En muchos problemas o libros van a ver que simplemente le ponen x1 y x2 a la siguiente variable. Si tuviéramos más variables, pues serían x3, x4, x5. Pero aquí para hacerlo más didáctico le estoy poniendo C y G. Multiplicamos la ganancia unitaria de las camisas, que sería 300, por la variable respectiva, que sería la C, más 400, que es la ganancia unitaria por las guayaberas, por la variable que sería G. De esta forma ya tenemos aquí nuestra función objetivo. Después, en esta celda vamos a escribir lo que serían nuestras variables de decisión. Las variables que vamos a calcular pues son C y G. Y la condición necesaria es que sean mayores o iguales que 0. Para construir las restricciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de estos valores por la letra de variable que corresponda. Ejemplo, aquí ponemos 5 por C más
3 por G, menor o igual a 75. Aquí ponemos 6 por C, que es lo que vemos acá, más 4 por G, menor o igual a 90. Si vemos aquí también tenemos 90. Y por último, la tercera restricción sería 2C más 3G menor o igual a 50. Entonces, y a esto le vamos a llamar modelamiento del problema. Ahora viene la última parte, que es ya la formulación y la resolución del problema. Aquí primero tenemos que escribir en esta celda lo que sería la función objetivo que tenemos acá arriba, pero ya utilizando las celdas que están en la parte de abajo. Aquí voy a poner igual, porque voy a escribir una fórmula, y voy a escribir 300, que es la ganancia unitaria, y la tengo que multiplicar por la variable que va a calcularse y que representa la cantidad de camisas que se deben de producir, que en este caso va a ser esta celda. Ahí tendríamos 300 por C, más, voy a escribir 400 por, en este caso, la variable o la celda más bien que representa la variable de las guayaberas, que sería esta de acá. También este 300 y 400 lo puedo obtener directamente de estas celdas, es decir, podría yo borrar este 300 y seleccionar esta celda, podría yo borrar este 400 y seleccionar también esta celda. Esto podría automatizar, si es que vamos a hacer posteriormente otro problema similar con dos variables, podría automatizar un poco más el hacer o resolver este problema. Le voy a dar Enter. ¿Por qué nos da 0 esta celda? Porque tanto en esta celda como en esta no existe ningún valor. Posteriormente tenemos que recrear estas restricciones en la parte de abajo. La forma de hacerlo es muy sencillo. Vamos a ponernos primero en esta zona que sería la parte izquierda. Vamos a llamar la parte izquierda y esta la parte derecha. Y vamos a poner lo siguiente. Aquí ponemos igual. Y sería 5 por C, o sea, 5 en este caso por la variable C, que va a ser esta celda, más 3G, más 3 por la variable G, que va a calcularse en esta celda. Le damos Enter y nos va a dar 0. Y para la parte derecha, pues vemos que tiene valor de 75. Por cierto, aquí es 75, 90 y 50, que son los valores que están aquí, 75, 90 y 50. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos poner igual, darle clic a la celda que está en la parte de arriba, en este caso el 75, le damos Enter. Vemos que ya replica el valor y nada más tenemos que rellenar para los demás valores. Y bueno, continuamos con la restricción número 2. Aquí me dice que 6 por C, vamos a poner igual 6 por el valor donde va a estar C, más 4G, más 4 por G, le damos Enter. Y por último me queda que es 2 por C, igual 2 por C, más 3G. 3 por G, ponemos aquí 3 por la variable donde está o se va a calcular el valor de G. Ahí le damos Enter y listo. Ya formulamos en este caso el problema. La última parte es ya utilizar la herramienta Solver para calcular cuántas camisas y cuántas guayaberas tenemos que producir para obtener la mayor ganancia semanal. Pues bien, aquí nos vamos a ir a Archivo y nos vamos a ir a Opciones y nos vamos a Complementos. Aquí debe aparecer complementos de Excel, le damos clic en Ir y aquí tenemos que habilitar la herramienta Solver. Le damos clic en la casilla, debe quedar así marcada, yo ya la tengo marcada, le damos a aceptar y lo que vamos a ver es que dependiendo de la versión de Excel puede ser que te aparezca una pestaña nueva que diga Solver y ahí vas a encontrar la herramienta, o bien en esta versión ya te lo pone aquí en el menú de datos. Le das clic aquí en datos y vas a observar que aquí aparece Solver. Le vamos a dar clic. En esta ventana nosotros tenemos que indicar, primero, establecer dónde está la función objetivo. Le damos clic en este recuadro y vamos a dar clic en la celda donde está la función objetivo, que sería esta. Muy importante, cuando estamos elaborando esta tabla o formato, pues vemos que combinamos algunas celdas. Es importante que la función objetivo no esté combinada, o sea, que sea una celda nada más, que no esté combinada con otra, porque de lo contrario nos va a marcar error Solver.
Posteriormente tenemos que indicar qué se va a hacer, maximizar, minimizar o perseguir un objetivo o una cantidad. Pero en este caso es un ejemplo de maximización, le damos clic aquí. Después tenemos que seleccionar las variables que se van a calcular. En este caso damos clic en este recuadro, damos clic en esta celda que representa la variable de las camisas, coma, y seleccionamos ahora la celda donde se encuentra o se va a calcular la variable de las guayaberas. Bueno, posteriormente vamos con las restricciones. Aquí vamos a agregar con este botoncito las restricciones. Aquí del lado izquierdo vamos a dar simplemente en esta celda. Aquí tiene que estar menor o igual. Es importante que vean que hay varias opciones. En los problemas de minimización utilizamos esto, el mayor igual. En los problemas de perseguir un objetivo o un valor se utiliza el igual. Y en algunos problemas de asignación que vamos a ver posteriormente se utilizan, por ejemplo, matrices binarias o otro tipo de valores. En este caso va a ser menor o igual, como está indicado aquí. Del lado derecho vamos a dar clic y seleccionamos ahora este valor, el 75, y le damos agregar. Posteriormente nos ubicamos en este cuadro, ahora damos clic en esta celda, menor o igual, le damos clic a este recuadro, seleccionamos ahora el 90, le damos a agregar, seleccionamos por último esta celda, nos pasamos a este recuadro, seleccionamos el 50 y como ya fue la última restricción simplemente le damos a aceptar. Entonces ya tenemos todo capturado en Solver. Aquí es importante activar esta casilla, convertir variables sin restricciones en no negativas, y aquí van a aparecer varios métodos que se utilizan para resolver el problema. En este caso vamos a utilizar el método simplex de programación lineal, resolver. Como podremos observar, aquí nos dice que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Vamos a darle a aceptar. Y entonces la solución para este problema es que se deben de producir 7 camisas y 12 guayaberas a la semana para obtener un rendimiento máximo de 6,900 pesos, dólares o la moneda que tú quieras. Llegamos al final de este tutorial, espero que te sirva y es importante que para que puedas resolver bien este problema hagas una tabla muy parecida a esta, la cual es muy fácil. Si se dan cuenta simplemente son 4 columnas y aquí les estoy dejando todas las referencias de lo que serían las columnas y las filas para que puedan ustedes recrearla. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.